En esta entrega de Doble Enfoque, la colaboración entre Cinemanet y Pantalla y Memoria, nos detenemos en La Raya, el más reciente largometraje de Yolanda Cruz, seleccionado por el estímulo a la creación audiovisual en México y Centroamérica. La película se sitúa en San Juan Cieneguilla, Oaxaca, y construye una ficción profundamente arraigada en la vida comunitaria. Habitantes del pueblo participaron como actores, extras y parte del equipo, lo que dota al filme de una textura orgánica. No es solo una historia sobre la comunidad, sino una historia hecha con ella. El detonante narrativo es un refrigerador que aparece misteriosamente en el pueblo. Este objeto cotidiano adquiere un peso simbólico. Funciona como metáfora de la modernidad que llega desde fuera, pero también como espejo emocional. A través de él emergen recuerdos, deseos y fantasmas vinculados a la migración, especialmente hacia Estados Unidos. En el centro está Sandra, interpretada por Mónica del Carmen, una mujer que encarna la espera activa. Sostiene el hogar, tiene su negocio y administra la ausencia del esposo migrante. La película observa esa realidad sin miserabilismo, incorporando humor como forma de resistencia cultural. Lejos de un drama solemne, Cruz apuesta por un tono híbrido donde la comedia y el realismo mágico permiten hablar de temas duros: soledad, remesas, abandono, esperanza, desde la vitalidad de la comunidad. Además, el uso de la lengua chatina no es ornamental, es un gesto político y estético que reafirma identidad y memoria. La Raya no solo narra la migración, la sitúa en la cotidianidad de quienes permanecen, mostrando que La Raya no es solo frontera geográfica, sino línea emocional que atraviesa familias, cuerpos y sueños. Sandra, ¿dónde está tu cuana? Pero le van a echar. Vamos al punto. ¿Cuánto cuesta? Ma, ni ari in. Kia la chit in. Tangan acá si no fue pero ni cañan hecha y arriba no can sotera qua y o atende. Suena genial, bro, pero Sote ya no es una bebé. El cine se ve, pero también se escucha. Cine. Cine. Y más cine. Con Charlie del Río y el equipo Cinemanet. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo. Y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Cine a viva voz. Muy buenos días, tardes o noches. Saludos a la gente que nos escucha o ve en cualquier momento, y para quienes nos están viendo en vivo, muy buenas noches. Esto es Doble Enfoque, el programa colaboración entre Cinemanet y Pantalla y Memoria. A nombre de Charlie del Río, titular de Cinemanet, y Jaime Rosales, nuestro productor, les doy la más cordial bienvenida. Y como siempre, mi querida Rosalina Piñera. ¿Cómo estás, Ros? Qué gusto saludarte. Ay, gracias, yo encantada. Yo estaba aquí bailando con la música del tráiler, con esta película La Raya, que nos va a llevar a una región hermosísima del país, donde vamos a conocer justamente la cotidianidad de un pueblo, y que además, bueno, está hablada en una lengua indígena y en español, y hay mucho que contar sobre ella. Entonces, por favor, acompáñennos. Así es, querida Ros, una película que está hablada en chatino, si no me equivoco. Saludo del otro lado también de la pantalla a Yolanda Cruz. Ella es la directora, guionista, productora, editora, varias cosas hace en La Raya, y nos da muchísimo gusto saludarla. Yolanda, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en este Doble Enfoque. Por tenerme, estoy muy contenta de estar con ustedes y muy emocionada de presentar y hablar un poquito de esta película que ha llevado años en su creación. Pues cuéntanos justamente el génesis de La Raya, ¿cuál es? Pues mira, la idea al principio es que, pues yo, La Raya un poquito representa un poco mi vida, ¿no? Que yo soy de la comunidad donde se grabó.
pero también emigré a la ciudad de Oaxaca a los 6 años y de ahí a los 16 emigré a Estados Unidos. Y de ahí por azares del destino, me tocó ir a la escuela de cine y me encanta ver películas del Nouveau cine de Italia y Francia. Entonces digo, wow, qué bonito sería que yo pudiera hacer un tipo de película así para mi comunidad, ¿no? Pero bueno, te estoy hablando de 2011, 2012, por ahí. Entonces es una casi imposible, pero escribí el guión y me propuse hacerlo, pero de ahí me dediqué a hacer más documental. Y de ahí, pues regreso, por azares de la vida, regreso a Oaxaca, a la casa de mi madre, y pues el mundo ha cambiado bastante y digo, bueno, esto tiene que cambiar un poquito, ¿no? Entonces, ya la historia toma otro rumbo más y también yo con una voz un poco más madura, un poco más de experiencia, y digo, bueno, hay que hacer una historia, creo que para que los niños de mi pueblo puedan ver sus vidas reflexionadas en la pantalla grande. Entonces me propuse ese reto de hacer una película hablada en chatino, grabada en el pueblo que mi padre fundó. Entonces, dijimos, bueno, vamos a hacerla y también aplicamos para hacerlo con CAMSE, el fondo que está destinado para comunidades indígenas y afromexicanas y centroamericanas. Entonces creo que eso nos dio bastante como motivación porque nos dieron el apoyo, entonces fuimos al pueblo, pero pasa que también en esa época es el 50 aniversario de la fundación de este pueblo que mi papá fundó, también que ayudó a fundar. Entonces dije, bueno, qué bonita manera también de recordar esto, ¿no? De incluir esto en esta película. Así que pues unimos fuerzas todos, o sea, creo que esta película es un resultado de un trabajo en cuanto a tener el apoyo financiero de cine, tener el apoyo de actores que creen en la comunidad, tener el apoyo por mi pareja que también es escritor, también de tener una perspectiva más internacional. Entonces dice, bueno, estamos en la etapa de hacerlo y vamos a hacerlo y qué es lo que nos propusimos, hacer una película que resuene con la juventud, con el pueblo, y también, pues también con la manera del cine nacional y también lo que está pasando internacionalmente con la migración. Sí. Y bueno, La Raya, bueno, que se estrena justamente hoy, un poco, de la historia que nos narras es justamente, bueno, desde la perspectiva de Sotera, una pequeña que un día encuentra un objeto justamente que irrumpe en el paisaje de su pueblo, y a partir de él, que me gustaría que nos platicara sobre todo, de qué manera va a impactar. Nos hablas, por supuesto, de la migración, pero como una experiencia colectiva de duelo, que es lo que percibimos a lo largo en varios personajes, ¿no? En los padres, en las esposas y sobre todo en los niños, como bien hablas. Sí, mira, yo creo que decidimos tomar la historia de la migración porque es algo que yo conozco bastante personalmente, pero también creo que es algo que, nos conecta, pues, creo que, es una historia universal. Muchos de nosotros hemos, tenido que movernos de nuestros lugares de origen, y creo que esto yo lo conecté cuando viví en Estados Unidos, que conocí a un grupo de personas de diferentes partes del mundo, que sus historias conectaban con las mías, ¿no? Entonces, yo por eso de ahí, o sea, salgo de lo que es, mi pueblo a lo que es ser universal. Entonces, yo sabía que teniendo esa experiencia íbamos a poder crear una historia en la que, una, para los niños de mi comunidad, para la juventud, esto, pudiéramos hablar de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pero también no vengo del mundo documental, sabía que eso tenía que ser distinto, sabía que teníamos que utilizar elementos que tiene el cine, que es lo bello que tiene estas herramientas, que podemos crear magia. Entonces dijimos, bueno, vamos a proponernos hacer esto, ¿no? Vamos a proponernos hacer una historia que la gente, cuando la vea se siente identificada. Y entonces, a veces es un poquito complicado y nosotros la sufrimos porque con tantas historias que teníamos, pero dijimos, yo creo que va a haber un público exigente, cinéfilos, va a haber un público mexicano, va a haber un público migrante, va a haber un público indígena que va a decir, esa historia me conecta. Y ese es el reto que nos tomamos. Yolanda, a ver, es un trabajo que es de ficción, pero de alguna manera, pues, también tiene tu mirada, del documental. Y, por ejemplo, en el guión que coescribes con Joe Sider y con, pues, la gente de Cienguilla, cuéntanos un poquito cómo fue ese trabajo
en el que también les das el crédito a ellos como coescritores de este guión, en donde, pues bueno, también les involucras. Cuéntanos un poquito de la parte, pues sí, que está en esa línea, pues como del cine que nombraste, que te gustaba, que va entre el documental, el realismo y pues obviamente también la parte de la magia cinematográfica. Mira, a mí lo que me gusta del cine, que es un tipo de arte muy colaborativo. Entonces, es un tipo de arte que, te permite atraer diferentes experiencias y que no solamente digo es mi arte, sino que es, por ejemplo, son las historias de esta comunidad, son las historias que nosotros tenemos como gente que ha venido de una escuela de cine, ¿no? Y nuestros gustos personales y que utilizamos esas herramientas, pero también es también importante validar una realidad que una comunidad vive. En ese sentido, creo que es la raya, pero la raya, ¿qué es la raya? ¿Es Oaxaca? ¿Es México? ¿Qué es? Entonces, creo que, nos dimos esa libertad de conjugar todo. Entonces, a lo que voy cuando el cine es comunidad, es porque, uno, el camarógrafo tenía que entender, la comunidad cuando grabamos tuvimos que ir a pedir permiso y les pedimos que nos apoyaran a ser actores, que nos apoyaran a darnos hospedaje y que trabajaran con nosotros como extras, porque íbamos a contar una historia distinta, ¿no? Íbamos a contar una historia, le dije, bueno, es que el cine también es bien colonizador también, o sea, Hollywood nos presenta una historia que tenemos que seguir, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pero ¿por qué no nosotros nos juntamos y contamos nuestra historia? Entonces, ellos hicieron una reunión en el pueblo y dijeron: "¿Que va o no va?", ¿no? Entonces dijeron: "Okey, va". Entonces sí, tuvimos todo su apoyo y entonces siento yo que es como, un colectivo, o sea, claro, no voy a decir que fue un colectivo dirigir la película, ¿no? Y alguien tenía que llevar la dirección, entonces ahí voy yo, ¿no? Entonces, pero creo que, sí fue como un apoyo, pues, de muchas gentes, o sea, en la película tenemos más de 100 personas que nos apoyan, ¿no? Entonces, creo que eso fue importante reconocer. Y bueno, Yolanda, veíamos justamente en el tráiler cómo estos niños van arrastrando, pues, este objeto que se encuentran, ¿no? Que aparece justamente de la nada. ¿Qué representa? Porque aparte dota justamente de magia, de una atmósfera, surrealista, un encanto particular a toda la historia. ¿Por qué lo elegiste justamente, pues, este mueble, este artículo? ¿Qué representa? La frialdad. Bueno, mira, cuando yo crecí, en Oaxaca en los años 80, tener un refrigerador era un estatus, ¿no? Qué tan grande o qué tan chico, si tenías o no tenías refrigerador en tu. Entonces era así como, esto era algo impactante, ¿no? Y también teníamos que traerlo, ¿no? Para esa época. Pero también, pues, mi pareja de escritura también, guionista, también es un gran fan de Kubrick y dijo, bueno, pues, ¿cómo utilizamos esto como un medio para transportarnos, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué estamos transportando? ¿Qué necesitamos transportar? Pues es una emoción, es ese sentimiento. Entonces dijimos, lo más fácil es que te veas reflexionado, ¿no? Y entonces dijimos, esto se ha hecho. Entonces, hablamos con los de postproducción y nos dijeron: "¿Y cómo lo van a hacer?". Bueno, pues casi como un espejo. Dice: "¿Pero cómo?". Digo: "Bueno, en los años 50 el cine de horror aparecían y desaparecían los fantasmas". Entonces dije: "Eso es una". Luego la otra es de que, la gente de mi comunidad, pues nosotros somos muy creyentes, ¿no? Que creemos y hablamos con nuestros muertos, ¿no? O sea, nuestros sueños, o sea, todo esto nos comunicamos, digo, esta es la manera más fácil de comunicar ese sentimiento. Entonces, que el refrigerador sea un medio que nos diga algo, que nos conecte. Sí, sin ánimos de querer estropear a la gente la trama de la película. Además, también el tema del refrigerador, yo lo topo con elementos muy puntuales. Por ejemplo, Alfredo, el personaje de Alfredo, en algún momento, pues, menciona así como, claro, una oportunidad, o sea, como ese anhelo de entrecomillar algo que viene, ¿no? Y también el personaje de Isabel al inicio de la película dice: "Bueno, es que quiero que ella se vaya porque quiero todo lo mejor", ¿no? Y también entrecomillo, porque, pues, de repente también se nos ha enseñado, ¿no? Que eso que se anhela o que se busca económicamente, que bueno, son muchas cosas las que provocan la migración. Bueno, el ser humano es migrante por naturaleza, ¿no? Pero pero en ese sentido de lo que cruza nuestras fronteras entre México y Estados Unidos, pues está esa una vida mejor, ¿no? Y quizá el refrigerador, pues también de alguna manera representa, les digo, sin querer estropear algo más, que quizá eso no es tan mejor, ¿no?
Y es un tema que a mí, por ejemplo, me interesa mucho, ¿no? Cuando se habla de la modernidad o de esa aspiración, de ese modelo económico que también se nos ha mostrado, pues sí, es lo que se nos dice que es lo mejor, pero en realidad es lo mejor. Un poquito también se atraviesa por ahí esa reflexión, ¿no, Yolanda? Sí, bueno, yo quería hablar un poquito de eso porque, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo tuve la oportunidad de estudiar cine. Por ejemplo, tengo ahorita 52 años, entonces si yo hubiera querido estudiar cine aquí en México, eso no hubiera sido posible. Entonces a mí la migración me dio esa oportunidad. Entonces digo, bueno, entonces yo no puedo renegarme a que también yo soy parte de ese producto, pero también digo yo, bueno, entonces, pero ¿qué más pensamos? ¿Qué más podemos hacer? O sea, ¿qué tanto ahorita y yo me encuentro con personas que jamás han migrado y que saben cómo tender su tierra, que siembran año con año y que están envejeciendo con la tierra, con esta paz que a veces yo no tengo, ¿no? Entonces digo, bueno, entonces creo que es bueno y que es malo. Entonces creo que uno tiene que decir, bueno, es que hay cosas buenas de esta migración, hay cosas que no son tan buenas también, ¿no? Entonces creo que eso es algo que, yo quería, pues, platicar y también reírme de eso, ¿no? O sea, es la ironía de la vida. Sí. Yolanda, bueno, platícanos del elenco. Vemos a Mónica del Carmen, bueno, que siempre es enorme. eh, Vemos a esta niña que, bueno, es una actriz nata. ¿Cómo integraste justamente, bueno, actores, a las personas y sobre todo este rescate de los personajes que son emblemáticos, ¿no? De la cotidianidad de un pueblo, ¿no? La dueña de la tienda, la esposa, los que organizan las fiestas. ¿Cómo fuiste, recuperando justamente los elementos esenciales, ¿no?, de lo cotidiano? Ujú. Pues, a veces, yo tenía tíos en mi familia que, o sea, por ejemplo, en las comunidades te dan cargos, ¿no? Ya ves que dan cargos que no quieres hacer, ¿no? Y el que nadie quiere hacer es el de policía, ¿no? Entonces, mi tío, uno de mis tíos decía: "A mí dame de agente y te lo hago". Entonces, pero no de policía. Entonces, pero es un paso que tiene uno que llegar, o sea, tienes para poder ser agente o presidente municipal, tienes que pasar por todos esos, ¿no?, pasos. Y el peor, la prueba más grande es el ser policía. Entonces, por eso y siempre hay un conflicto muy grande con esto. Entonces, por eso yo decía, bueno, ¿por qué no hacemos un policía que es, pues, más humano, encargado con la presión de hacer una fiesta? Porque, bueno, cuando presentamos la película en el pueblo decía: "Pero un policía no se encarga de una fiesta", ¿no? O sea, no, yo le digo: "Pero esto no es una ficción", o sea, pero simplemente por la presión de esto. Entonces, esa era como la idea de como hablar de mis tíos, pues, o sea, como que regresas, lo único que tú quieres es, o sea, irte para el norte de nuevo, o sea, no quieres tener ese cargo de ser el encargado del policía que tiene que controlar las fiestas cuando tú eres el fiestero más grande, ¿no? Entonces, esa era una. Y luego la otra, con esta, Sandra, que es Mónica del Carmen, es como esta idea de las mujeres que se quedan a representar la casa, son las amas de familia, ¿no? Entonces, pero también son las que, bueno, se quedan con esas, o sea, el esposo se va, el esposo manda dinero, pero son las que tienen que administrar, son las que tienen que, hacer la construcción, o sea, son las encargadas de todo, pues, ¿no? Entonces, y para ese papel, yo conocí a Mónica, mi última de la otra película que hice, y también había visto su trabajo, y yo dije: "Bueno, alguien fuerte y que sea de Oaxaca tiene que tener ese papel". Entonces le escribí a Mónica y le mandé el guión. Me dijo: "Me encanta", pero cuando le mandé los tiempos, me dijo: "No puedo". Entonces dije: "Bueno, okey, voy a seguir buscando otra actriz que pueda hacer esto", porque me gustaba que ella tiene como drama, y seriedad y comedia, ¿no? Entonces, sí que podía llevar la historia. Entonces, nos fuimos a hacer el casting de los niños, encontré a Diana, muy seria, que y entrevisté a como más de 100 niñas y, pero ella me dijo: "Yo quiero ser actriz". Dije: "Guau, ninguna me ha dicho que quiera ser actriz". Entonces le digo: "Bueno, ¿qué haces?". Bailo, canto, y le digo: "Bueno, vamos a hacer un tipo de ejercicios", y sí tomó dirección muy bien. Entonces dije yo: "Me gusta esa seriedad". Y, Noé, que es Eric, él estaba en catequismo y si lo dejaban ser libre y jugar es lo que le encantaba. Entonces, con sus, no sé cómo le llaman esto, sus dimples, ¿no? Sus, cachetitos que se Polluelos. sí, y entonces, que le mando la foto a Mónica, le digo: "Miran tus coactores".
Ay, se me rompes el corazón. No, entonces, digo, mira, o sea, estos son con los que tú vas a actuar. Y entonces, ya habló con su agente y organizó su horario un poco y ya nos dio, ¿no?, esa oportunidad y vino y, o sea, es que le dije: "Es que yo te veo en este papel". O sea, tanto como vi a los niños, como vi a ellos y luego con Salof, o sea, yo los vi como una familia. Y entonces, creo que sí funcionó muy bien. Sí, porque además la película se cruza por ese humor de niñas y niños, ¿no? O sea, hacen gran pareja Diana y Noé como Sote y Eric. Y justamente hay momentos, bueno, hay, por ejemplo, un momento en el que se pelean, estoy entrecomillando, jugando con su tío, ¿no? Y que pareciera como si fuera una parte de una, como si fuera un elemento de juego, de imaginario, de televisión. Em, ¿Cómo fue también trabajar con ellos también y que eso termina apareciendo en el quehacer, en el lenguaje de la propia película? Porque, pues sí, de repente nosotros somos también niños viendo lo que está sucediendo gracias a la presencia de ellos. Sí, mira, fue muy bonito porque, yo lo que hice más que nada como directora, productora aquí es encontrarlos y decirles: "Ahí están ustedes, a ver como familia cómo se van a entender", ¿no? Entonces, ayudé participándolos y también dejé que una, y yo les dije: "Es que estamos sacando la vida de ustedes y un poquito no hay que actuar, hay que ser ustedes, ¿qué emociones tenemos con esto?", ¿no? Cuando, por ejemplo, Diana, su papá había sido migrante, Eric, su papá también, justo cuando estábamos grabando se fue, ¿no? Entonces, pero entonces yo, más que nada me dejé guiar por Mónica y por Salov, ¿no? Y entonces les dije: "Bueno, ustedes ayúdenme, ustedes tienen que hacer esta química", y ellos con mucha más experiencia que yo actuando, o sea, yo más que nada, pues, me encargo de toda la historia, de dirigirlos y observar, ¿no? Pero así como método, yo prefiero que ellos hicieran eso, y creo que lo hicieron muy bien, porque creo que ellos saben que como actores, pues, los jóvenes tienen una inocencia que te siguen, y tú les: "Vamos a jugar", ellos juegan, ¿no? Entonces, creo que eso funcionó. Y bueno, habíamos comentado que esa película, pues, está hablada tanto en español como en una lengua. ¿Cuáles fueron las dificultades? Y bueno, y bueno, mi felicitación sobre todo por justamente es divino estar escuchando, este, cómo habla, ¿no? Y que tengamos, los subtítulos y que nos acerquemos mucho más justamente a la manera en que se comunican justamente en estos rincones del país. Pues, creo que, ayudó mucho que nosotros desde el principio fuimos honestos, que esto no íbamos a retratar la vida de la gente individualmente, que estamos, retratando situaciones que hemos visto que suceden, ¿no? Entonces, cuando les dijimos: "Ustedes saben, por ejemplo, cuando un joven o un hijo se va con la promesa de que va a regresar y de repente se descomunica por 10, 15 años. ¿Qué pasa con ustedes?". Dicen: "Ah, no, yo conozco a mi compadre o mi hijo tiene este mismo problema", ¿no? Entonces le digo: "Bueno, entonces es lo que estamos tratando de retratar acá". Entonces, a la comunidad, me encanta mi comunidad, siempre dispuesta a jugar y a probar, y creo que ayuda bastante que, nosotros fuimos y dijimos: "Les vamos a pagar por día, ¿eh? A ver quiénes se apuntan". Entonces ahí estaban, ¿no? Los ancianos esperando, viendo cómo nosotros los citadinos tardamos 5 horas en poner una luz y ellos ahí, el café ya llegó, el otro café, y entonces creo que eso, fue muy muy lindo. Entonces, estoy contenta con eso y me sentí muy apapachada con eso. Sí, que además también este elemento que nos platicabas hace un ratito de no calificar como blanco o negro, ¿no? El estar o no estar en Ujú. en los lugares, también se cruza por pues sí, por lo multilingüe que es la película. O sea, Sote habla español, inglés también le estamos escuchando y obviamente chatino, ¿no? Y son los 3 idiomas que estamos, escuchando en la película, que también termina siendo muy interesante y que también se cruza un poquito por el asunto de que la propia comunidad, dentro de la historia de la película, pues, está llamando a su gente, ¿no? Está pidiendo también que su gente esté ahí, que es un poquito lo que sucederá con el personaje del abuelo y demás. Cuéntanos un poquito también de cómo fue filmar en la comunidad, ya nos platicabas un poquito de esto, de cómo estaban de repente viendo todo lo que si se iba colocando la luz, que si se iban cuéntanos un poquito de cómo fue el filmar en el lugar, que si no me equivoco, pues San Juan, ¿ya dije? San Juan Quiaije.
Exactamente. Sí, cuéntanos, por favor, Yolanda. Bueno, San Juan Quiaije, Cieneguilla es el pueblo que, mi papá fundó hace como, 53 años ya casi, porque ahora vamos a hacer el 50 aniversario. Y, la idea es de que nos íbamos no somos San Juan, que está en el cerro, pero nos vamos al valle de Cieneguilla. Y pues fíjate que siempre querían la modernidad, ¿no? Calles por todos lados y todos tenían sus parcelas, ¿no? Así como un Macondo. Pero, bueno, desafortunadamente mi papá, fue asesinado cuando yo tenía 16 años, que marca mi migración. Pero, la comunidad siempre se mantuvo como siempre está como experimentando lo nuevo y abriendo, ¿no? Esto, pero creo que han marcado desde hace 20 años, o sea, desde que también yo soy una de las primeras migrantes de la comunidad, y ahora la migra somos uno de los pueblos más, que más migramos, ¿no? Casi nuestra economía depende de la migración, y creo que eso es, algo que, marcaba esto, pero me da mucho gusto poder regresar, grabar a la casa de mi abuelo, tener, pues, mis primos, mis tíos como actores, y también que entendieran qué es lo que hago, ¿no? Porque realmente esta idea de que como que va, viene, como que hace algo y no tiene trabajo totalmente, pero, hace, ¿no? Y también estoy muy contenta que pude colaborar con técnicos, del mundo cinematográfico mexicano que radica en la Ciudad de México, y pues que se fueron y arriesgaron su tiempo y se fueron al pueblo por 4 semanas donde, pues, es muy bonito porque, pues, está bastante aislado y es difícil llegar, pero hubo días, 3 4 días que se nos fue la luz, no había internet, no había agua caliente, no había hotel, no había restaurantes, entrabas, salías y la autoridad como que te ve y te observa. Entonces, eso, pues, son retos, pero también creo que esto, la posibilidad de grabar en un lugar así y que tengas el apoyo de una comunidad, pues, es muy bonito. Y también creo que, pues, todos los que trabajamos en un nivel de calidad, ¿no? Cinematográfico que, pues, que se refleja, ¿no? Cuando tú ves la película, tú puedes ver el tiempo y el amor que le dimos. Sí, y sobre todo, Yolanda, ahorita que estamos viendo justamente estas imágenes, que nos platicaras acerca, de la fotografía. Estuvo Sheila Altamirano en la dirección de fotografía, y cómo se integraron, digamos, las tus expectativas para retratar esta región y las propuestas de ella para poder mostrarnos paisajes, cómo vive la gente de este lugar. Bueno, yo decidí trabajar con Sheila porque, Sheila tenía bastante experiencia haciendo, documental y, también cámara para televisión. Y entonces me interesaba mucho trabajar con otra, pues, directora de fotografía. Es la primera vez que trabajo con una directora de fotografía mujer. Creo que, ella tiene un muy bonito encuadre, pero también creo que todo el equipo que vino detrás de ella, ¿no? Son gente con mucha experiencia también. Tuvimos 2 cámaras ahí, ¿no? Entonces, tuvimos cámara A y cámara B, y entonces creo que, fue un experimento interesante. Y bueno, Sheila es muy trabajadora, ¿no? Entonces, como decía antes, que el cine no es solo de una persona, ¿no? Siento que yo tengo el apoyo y gracias al apoyo de la comunidad de prestarme el espacio y darme la confianza, pero también creo que fue gracias también a el equipo técnico. O sea, sin ellos, sin la experiencia que ellos tienen, yo creo que también no hubiera podido tener lo que tenemos en La Raya. O sea, realmente yo veo estos paisajes y estas, actuaciones y todo esto, creo que es una colaboración, ¿no? Es una comunidad que se une para hacer esto. Y cuéntanos también de la música que está muy presente y que justamente como Ross marcaba al inicio de este episodio nos deja con muchas ganas de echar el bailongo, con The Backhand Brothers y demás. ¿Cómo fue la selección de estas canciones? Y bueno, obviamente el tema de La Raya, ¿no? Que es el que Sí, bueno, mira, yo tengo, pues, bueno, mi experiencia de vivir en Los Ángeles con una comunidad oaxaqueña muy talentosa. Yo tengo grupo, unos amigos que tocan en la banda de la Santa Cecilia, un grupo de rock pop bastante conocido, pero, uno de los que toca el acordeón y guitarra es Pepe Carlos, que es, zapoteco.
Y entonces, él me había dado música antes, y entonces me había hecho música de otras películas. Y esta vez le dije: "Oye, ayúdame con esta película". Digo, es sobre migración, es sobre, es una drama, comedia, y, ellos ya habían hecho música para televisión y películas. Entonces, él se encargó de toda la música. Yo nomás le pedí como 4 canciones y él me dio como 6 7 canciones para cada una. Entonces, una de las primeras que yo pedí fue la del Cumbia del Pollo, cuando están ahí agarrando los pollos. Entonces, y fue muy bueno porque ellos, o sea, se encargaron de todo esto y creo que, una, es el tipo de música que a veces yo escucho un poco y creo que también conocemos un poquito de la música de los campos de México, porque es de Oaxaca y también, pues, un poquito, pues, esta influencia, o sea, nosotros somos migrantes y tenemos estas influencias. Entonces, creo que, nos quedamos muy bien, estamos ya ahorita trabajando en otro proyecto y creo que, confío mucho en ellos. Yo tengo el oído un poquito porque como hablo 3 lenguas, escucho un poquito de música, sonido, tengo una opinión, pero es mejor que alguien que diga: "¿Es así con el acordeón? ¿Es así con la guitarra? ¿Es así con?". Entonces digo: "Guau, okey, ya, te lo dejo a ti". Yolanda, obviamente, bueno, la migración, tu película nos habla también, obviamente, del arraigo, ¿no? Que vemos en esta, en Sotera, pero algo que me parece también que cabe destacar es la manera que tú abordas en cómo se van reconfigurando los roles familiares por los miembros ausentes, ¿no? Donde la abuela pasa a ser como la mamá, ¿no? Donde de repente el tío pasa a ser como el papá de algún modo. ¿No? Esa era parte como de tu intención de cómo se reconfiguran las familias, Pues yo creo cómo se que vive. es sí, bueno, cuando uno está en esa situación, creo que yo crecí sin un papá, entonces mucho de la influencia que tengo, pues, es mi abuelo, ¿no? Quien es como fin ese papel de ser mi papá. Y también mis tíos, ¿no? Entonces, que no son perfectos o no fueron perfectos, pero creo que, como comunidad nos vamos cuidando, ¿no? Entonces, yo quería como hablar un poquito sobre eso. Creo que a veces tenemos como esta idea de que, no, pues normalmente es la mamá que es la que regresa, ¿no? Pero en esa situación es el papá el quien regresa, ¿no? Entonces, tal vez eso representa un poquito mi interés en hablar un poco de la voz de mi padre ausente, pero también es como esta idea de que a veces no sentimos que el papá es el más emocional, ¿no? Pero a veces sucede, ¿no? Entonces, creo que yo quería como, eh eh, pues, retratar un poquito, ¿no? Ese sentimiento de cómo uno a veces escoge a sus familias, ¿no? Ujú. Sí, y al final también la película, yo creo que sin juzgar, nos va presentando, pues sí, las propias dificultades de salir adelante, ¿no? Porque la película está llena de, pues sí, de en algún momento de reclamos, ¿no? De una parte a otra, pero también de escuchar, ¿no? Por esa otra parte, sobre las razones, ¿no? Por las que las decisiones han llevado. Inclusive un personaje que no diré el nombre, que pareciera ser como el más castigado con aquello de sus tierras, pues termina siendo, levantado u honrado, ¿no? Por algo que después vemos en la película. Creo que eso también es muy interesante, justamente pues, presentar que, pues sí, por sí mismas las cosas siempre son complejas, pero al final, pues, el amor de todos estos personajes los va reuniendo en esta cinta. Ya se ha presentado en distintos festivales, Yolanda, ¿qué es lo que te dice siempre la gente? Que siempre es lo más estimulante de presentar el trabajo de uno, en este caso, tu película. Bueno, mucha gente me dice que está sorprendida, que esperaban otra cosa, ¿no? O sea, no esperas ver una comedia hablada en chatino, en una lengua que no sabes que existía. Entonces, creo que eso es, pues, emocionante pues, fíjate que poco a poco ha tenido su público que lo sigue, ¿no? Entonces, eso es bien interesante. Yo estoy muy emocionada porque, pues, he andado con esta talacha por 15, 20 años y es mi primera película que sale en cines, entonces estoy así como que, guau, me sorprende, pero también digo, bueno, vamos a ver qué sigue. Sí. Y bueno, justamente de la experiencia de los espectadores, ¿cuáles temas de reflexión te gustaría que quedaran en ellos después de ver tu película? Bueno, que además es una película que tiene mucha ternura y que me parece que rescata este espíritu noble de la gente, ¿no? De los poblados, de la comunidad, de la solidaridad que de todos los miembros, porque todos se conocen, ¿no? Es un pueblo chico, todos saben cómo se llaman, todos conviven.
¿qué te gustaría que la gente reflexionara? ¿Qué temas? Mira, yo creo que hay muchas cosas, muy graves en el mundo que están sucediendo ahorita y a veces un poco de desesperación, pero yo creo que un poquito de solidaridad no nos cae mal a nadie y creo que también, un poco reírnos un poquito y ayudarnos, es importante. Sí, pues el tema de la comunidad, ¿no? La verdad es que desde el inicio de la película creo que eso es lo que se respira. Un poquito sobre la experiencia, sí, al principio pareciera que uno va a ver un documental y la película va mostrándonos poco a poco los distintos caminos por los que los lleva, pero lo de la comunidad y a mí que me gusta todo el tema de la radio y los audios, pues esto es un podcast y demás, me encanta siempre estas formas de usar la bocina y vocerear cosas o dedicar hasta música, ¿no? Y yo creo que la película nos lleva a eso, ¿no? Al tema de la comunidad. Pues Yolanda, podemos seguir el camino de la película que hoy se estrena jueves 26 de febrero. Saludos a la gente que nos escucha en el futuro y nos ve también en el futuro. Lo pueden seguir a través de Mandarina Cine, que es la distribuidora de la misma. Pero no sé, algo más con lo que nos quieras decir y pues nada, muchas felicidades, qué padre que esta película sea justamente, digo, por algo son las cosas, ¿no? Que esta sea la primera que se presenta en pantallas. Bueno, pues nada, invito al público que nos escucha que se tomen el riesgo de conocer otro México, ¿no? Y también de darse la oportunidad de ver otro tipo de cines y creo que estoy muy emocionada y quiero compartir esta experiencia con ustedes. Ha sido un proceso largo, pero también creo que es a su tiempo. Entonces creo que estamos en diferentes tiempos y creo que debemos de reclamar estas raíces, debemos reclamar a nuestro México y pues démonos esa oportunidad y apóyennos, conozcan a los chatinos. ¿Algo más, querida Ros? Pues nada más felicitarla, agradecerte, Yolanda Cruz, que nos hayas compartido todo lo que hay detrás justamente de la realización de esta película, para llegar a la sala con otra perspectiva, otra mirada. Gracias a ustedes. Sí, bueno, y obviamente lo que se antoja es ir a Oaxaca, ¿no? Siempre que se ve Oaxaca en las imágenes. El mole de la fiesta. El mole de la fiesta, las tortillas, estas gigantes, ¿no? Divina. La bebida, los colores, ¿no? Los bailes, la música. En fin, un estado maravilloso. Te agradecemos mucho, Yolanda, que sean muchas películas más y muchas gracias por estar en este doble enfoque. Gracias. Querida Ros, muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Vayan a ver La Raya. Así es, La Raya. Y nosotros estamos siempre cada jueves en este doble enfoque entre Cinemanet y Pantalla y Memoria. Gracias a Jaime Rosales detrás de los controles y a Charlie del Río, titular de este Cinemanet. Yo soy Enrique Figueroa Anaya. Nos escuchamos y vemos en un próximo doble enfoque. Hasta la próxima. Pantalla y Memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX. Esto fue Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Les esperamos en nuestro próximo episodio. Cine. Cine. Y más cine.